Dios les bendiga, buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Espero que estén bien en este miércoles, mitad de semana una vez más. Y bienvenidos a todos los que se van a estar conectando en algunos minutos. Y un saludo y un abrazote a cada uno de ustedes. En el día de hoy quiero tocar un tema interesante. Me encanta lo que vamos a leer en el libro de Proverbios, capítulo 30, del verso 24 al 28. Proverbios 30, del verso 24 al 28. Y le puse el tema de esta plática, lecciones pequeñas o pequeñas lecciones. Y cuando miraba estos versículos me di cuenta de cuál es la importancia del valor de aquellas cosas que son pequeñas. Muchas veces lo pasamos por alto, que podemos experimentar o podemos aprender lecciones de cosas simples, de niños, de la naturaleza, de palabras en una canción, de un poema, quizás de una experiencia que usted considera que es insignificante, mas sin embargo tiene una lección de vida para cada uno de nosotros, para que mejoremos nuestra conducta, nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar. Nosotros tendemos más a mirar los milagros grandes, las cosas que se salen de lo normal, lo sobrenatural, que caiga un rayo del cielo, que se abra el cielo y se vea algo que parece un ángel, que muchas veces cosas místicas que nos llaman la atención y nos llevan a pensar que solamente en eso grande es que tenemos las lecciones de vida que Dios nos quiere dar, mas sin embargo muchas veces ignoramos las lecciones que están en lo pequeño, en una simple palabra de alguien que nos diga, o de un simple abrazo, de una sonrisa, etcétera, etcétera. El proverbista en el libro de Proverbios nos enseña o nos da una lección sobre 4 escenarios o cuatro animales que consideramos insignificantes en el día de hoy, mas sin embargo tiene una gran lección lo que Él nos enseñó a través de cada uno de ellos. Y eso es lo que vamos a estudiar en estos minutos en el día de hoy. Aquellas cosas pequeñas que Él consideró, también los llamó o los miró a través de unos ojos diferentes o de una óptica diferente, y se dio cuenta que esos pequeños animales tenían una gran sabiduría. Y usted dirá, ¿cómo un animal tiene sabiduría? ¿Cómo un animal puede tener razón? Y a veces nos preguntamos eso porque vemos, por ejemplo, yo no soy una que ama a los animales ni ama a los perros, mas sin embargo he visto cómo hay tantos perritos que en muchas ocasiones pierden a su dueño y cómo ellos muestran una tristeza, el cariño que le tenían a este dueño. Uno les enseña cómo hacer, cómo dejarnos saber si quieren salir afuera, si necesitan algo, si tienen algún dolor. Es casi como tener un bebé, pero más sin embargo no habla, pero habla porque la gente se puede dar cuenta, cada dueño se da cuenta y sabe lo que su mascota en algún momento u otro necesita. Y ellos no tienen razón, ¿verdad? Ellos no se comunican como nosotros los humanos. Mas sin embargo podemos a través de ellos ver también que Dios de alguna manera u otra le dio algún tipo de capacidad, de instinto, para que ellos se puedan comunicar con el ser humano y el ser humano también se pueda comunicar con ellos. Ahora, cuando miramos en el libro de Proverbios, capítulo 30, quiero que vayamos ahí, porque entonces, después que lea los versículos, quiero darle otros versos que están asociados, o por lo menos que yo asocié y relacioné con estas escrituras. Dice Proverbios 30, del verso 24 al 28. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. El primer animal pequeño, la primera lección que recibimos es a través
de la hormiga. Reconocemos y sabemos que la hormiga es un ser bien pequeñito y débil. Mas, sin embargo, están organizadas. Las hormigas están preparadas, son sabias, son proactivas, son diligentes, son trabajadoras. Si usted ve un nido donde hay mucha hormiga, se va a dar cuenta de dos detalles. Primero, que casi siempre hay alguna u otra que lleva un pedazo de pan así de grande y ellas son así de pequeñitas. Quiere decir que son esforzadas, son trabajadoras, les gusta lo bueno. Y dentro de eso también podemos ver que no andan locamente. Cada una no anda por su lugar, andan por una línea, por un camino. Unas van y otras vienen, sea del lugar donde encontraron la provisión o la comida hasta el lugar donde viven, donde residen. Y hay esa línea para atrás y hacia adelante de las hormigas para poder recibir o para poder alcanzar el sustento del día o de las semanas, etcétera, etcétera, como ellos las guarden. Y vemos que la hormiga, siendo tan pequeña, tiene un tipo de razonamiento o un tipo de sabiduría que a veces nosotros los seres humanos no tenemos. Porque aunque no somos débiles, porque en Cristo somos fuertes, mas sin embargo muchas veces nos falta la organización, la preparación, el ser diligentes, el trabajar en equipo. Muchas veces lo dejamos pasar como que es algo tan normal de que yo puedo solo, yo no necesito de nadie, y perdemos la lección que el proverbista nos da a través de la hormiga. La lección principal de la hormiga es la necesidad de prepararse o la necesidad de estar velando. La hormiga hace eso, la hormiga se prepara y la hormiga trabaja y es diligente y es decidida y es proactiva porque ella reconoce en la mentalidad que tenga o pueda tener una hormiga, claro está, y entiéndame cómo le traigo esto. Ella reconoce que necesita trabajar y necesita ser proactiva para poder tener el sustento en el mañana. Ahora, yo quiero que nosotros vayamos un momento a Primera de Pedro, capítulo 5, porque en Primera de Pedro, capítulo 5, nos confronta a nosotros y nos da una información referente a velar y estar preparados. Y dice Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8 al 10. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, dice semejante. Esta es una símil, lo que le llaman una símil cuando usa la palabra como, está comparando una cosa con otra. Y dice, el diablo es semejante a un león rugiente. Anda alrededor buscando a quien devorar. Y cuando usted ve programas de televisión en cuanto a los animales y el rey de la selva, que sabemos que es el león, reconocemos que él siempre está al acecho, él está mirando, él va caminando aparentemente como que no está buscando comida. Y cuando la presa se siente tranquila y no tiene en mente quizás de que el león va a atacar, usted puede ver que el león ataca. Quiere decir que de esa misma manera, aquí nos está diciendo la palabra de Dios, estén pendientes, velen, porque ustedes deben reconocer que el enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien matar, a quien herir, a quien hurtarle. Y nosotros debemos ser sobrios. Sobrios es que tener una mente clara, tener una mente consciente, tener una mente que nos lleve a hacer una decisión correcta. Andando y buscando, porque no sabemos por dónde el enemigo se quiera meter para destruir nuestras vidas, nuestras familias, nuestros matrimonios. Quiere decir que debemos ser siempre vigilantes. Y luego el verso 9 dice, al cual resistid firmemente en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Primeramente dice velad y luego dice resistid firmes en la fe. Resistid firmes en la fe.
Segundo, vamos a ver los conejos. Es el segundo animal pequeño con una gran lección. Y a los que se están conectando, Dios les bendiga. Qué bueno. Estoy hablando sobre pequeñas lecciones o lecciones pequeñas. Y me estoy basando en el capítulo 30 del libro de Proverbios, del verso 24 al 28. Ya hablamos sobre el primer animal, que son las hormigas, un pueblo débil, pero que es organizado, es disciplinado, es sabio, se prepara. Y la lección es que prepara y vela. Luego tenemos al conejo. El conejo habla ahí en el verso, déjenme regresar a Proverbios para poder leerlo exactamente como está escrito en el libro de Proverbios capítulo 30, verso 25. Dice, las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Habla de que el conejo entonces es perezoso, no es diligente, es débil. Muchas veces lo que hace es, reconociendo su debilidad y su limitación, busca esconderse, busca el refugio en las rocas. No busca estar a la intemperie, como decimos, para que venga el predador y se lo coma y lo ataque y le dañe, sino que es consciente de que tiene una debilidad y que no es tan esforzado como el resto de animales, pero toma en cuenta eso para cuidarse, para estar en las rocas, reconociendo que va a ser perseguido, y como va a ser perseguido necesita tener cuidado. La lección del conejo para nosotros es la necesidad de la precaución. Todos nosotros tenemos la capacidad de discernir entre las cosas que nos pueden hacer daño y lo que no. Y es importante que hagamos las decisiones correctas, que seamos precavidos, que miremos en el más allá y digamos, esto me puede hacer daño, no lo voy a hacer. Esta palabra que sale de mi boca puede dañar a otro, no lo voy a hacer. O esto que estoy escuchando me va a dañar mi interior y mi vida espiritual y mis sentimientos, pues voy a cerrar mis oídos para no escucharlo. Y es importante la necesidad de la precaución. Ahora quiero que vayamos a Efesios 5, porque entonces ahí está la aplicación para nosotros. Y esto recuerden que son de los devocionales que yo hago. Para mí, lo que yo busco y lo que aplico, entonces vengo y lo comparto con ustedes. Ustedes también pueden tener su propia opinión y su propia revelación a su vida y aplicación. Y si en algún momento lo quieren compartir conmigo, saben que lo pueden hacer a través del video, o también lo pueden escribir a mi correo electrónico, que un poquito más adelante se los dejo. Pero dice el capítulo 5 del libro de Efesios, el verso 15. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. En otras palabras, sino tengan conocimiento, busquen tener conocimiento de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor para mi vida? Eso yo lo voy a encontrar siendo diligente, eso yo lo voy a encontrar siendo intencional cuando vivo mi vida para Dios, buscando la voluntad de Dios y buscando ser un instrumento para el Señor. La necesidad de la precaución, esa es la de los conejos. Luego en el Romanos, si vamos ahí un minuto, Romanos capítulo 12, también da una porción estableciendo pues, lo que estoy hablando sobre el conejo y sobre la necesidad de precaución. Dice el capítulo 12 de Romanos, el verso 11, un poquito más arriba, en el verso 9, para tener la idea completa, dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros, con amor fraternal. En cuanto a honra,
prefiriéndoos los unos a los otros. Luego el verso 11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Quiere decir que la necesidad de precaución nos lleva a la diligencia y al llamado que nos hace la palabra a cada uno de nosotros que decimos somos de Cristo, a ser diligentes. ¿Okay? Lo tercero es la langosta. El tercer animal, una vez más en Proverbios capítulo 30, ahora el verso 27. Dice, las langostas no tienen rey. Las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Las langostas que no tienen rey. Y no son las langostas que nosotros nos comemos por ahí, ¿verdad? Al que le gusta. Sino son estos pequeños animalitos que parecen saltamontes, que están en diferentes lugares. La langosta no tiene rey, no tiene alguien al frente, no tiene un animal o un rey langosta, en ese sentido, que les dirija y que les lleve a través de las cosas que ellos hacen en el día para obtener comida, para echarse, para buscar dónde reposar, etc. Si lo vamos a ver como un animal con características humanas. Pero una de las cosas que sí podemos ver de la langosta es que aunque tienen una fuerza individual, deben buscar una fuerza colectiva. Y muchas veces, como le falta el liderato, dejan la individualidad o dejan dejan el estar en equipo para irse como el llanero solitario, ser individuales. Marchan en equipo y deben marchar unidas. Y eso es lo importante de la langosta, que aunque no tienen un rey y a veces quieren irse individual, lo importante de ellas es que marchen en equipo, que tengan la misma meta, y esa es la lección para nosotros. No siempre tenemos que trabajar solos. Hay ocasiones que es importante que Dios nos pone a la disposición personas capacitadas que nos ayuden en el camino, que sean con nosotros en los ministerios, en las diferentes tareas eclesiásticas y en las tareas seculares, en nuestro trabajo, en nuestras familias, en nuestros hogares. Quiere decir que la lección de la langosta es el secreto del poder, el secreto de la unidad, el poder que hay en la unidad. Primera de Corintios capítulo 12 establece entonces lo que es la unidad en el pueblo, que es la lección que está dándonos la langosta en Proverbios 30. Primera de Corintios capítulo 12, empezando más o menos desde el verso, es que es bastante, del verso 12 quizás, que habla como del creyente dentro de lo que es el cuerpo de Cristo y cada miembro y cada función de los miembros. Dice ahí el capítulo 12, capítulo 12, verso 2 en adelante. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Quiere decir que hay muchos miembros en el cuerpo. Si vemos nuestro cuerpo físico, tenemos diferentes partes y cada una de ellas tiene una función y cada una de ellas es importante en el cuerpo. Siempre traigo, cuando he hablado de este versículo, que no importa qué parte del cuerpo usted tenga, si tiene alguna
si le pica algo, algún animalito, usted no puede tomar el pie y tratar de rascarse porque lo que le va a dar es más picor. Mas sin embargo, que usted tiene una uña, que a veces para muchos de nosotros nos las cortamos, se nos rompen, etc. Pero si tenemos uña en nuestra mano, podemos ir al lugar y rascarnos y se nos va, se nos alivia. Y no podemos prescindir entonces y decir, bueno, la uña es tan insignificante, no la necesito, porque si usted tiene un picor, créame que usted va a desear tener, aunque sea un pedacito de uña en sus manos, para poder aliviar eso. Cuando lo vemos desde el punto de vista eclesiástico o de miembros, ¿verdad? Del cuerpo de Cristo, todos somos importantes. El ojo no puede decir, y creo que por ahí lo habla, de que una parte como el ojo no puede decirle a la nariz, oh, tú no eres importante, ni un pie puede decirle al estómago, tú no eres importante. Ninguno de nosotros es más importante que el otro dentro del cuerpo. Todos nosotros tenemos una función, todos nosotros fuimos puestos en el cuerpo para ejercer un rol. Y cuando respetamos el rol y la función de nuestro hermano, estamos dando gloria a Dios, diciéndole, Señor, tú que eres perfecto, creaste esta unidad y este cuerpo perfecto para que todas las partes trabajen en una con la misma mente y podamos alcanzar el propósito de Dios a través de ese cuerpo. Pero un poquito más allá, quiero leerle para no tomarle mucho tiempo, en el verso 17, bueno, vamos a leer el 17. Dice, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es solo uno. No, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, este es el verso 22 de Primera de Corintios capítulo 12. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, de acuerdo a nuestro ojo, de acuerdo a nuestra percepción, son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Eso yo quiero que usted después lo lea tranquilamente, Primera de Corintios capítulo 12, tranquilamente, para que podamos entender la necesidad que hay de tener unidad, la necesidad que hay de tener valor unos por los otros, de trabajar con el equipo, de ser parte del equipo y no querer ser llaneros solitarios. Lección de la langosta, el secreto del poder y el secreto de la unidad. Y el último animal, de acuerdo a Proverbios 30, es la araña. Y eso está una vez más, Proverbios 30, ese es el versículo 28. Dice, la araña que atrapas con la mano y está en palacios del rey. La araña que atrapas con la mano y está en palacios de rey. Yo no sé cuántas personas de los que están mirando o van a mirar han tenido un encuentro con una araña. Me imagino que no ha sido una experiencia grata, en especial si es una chica. No, porque nosotras no queremos saber nada con insectos. Pero interesantemente,
algo que podemos ver en cuanto a la araña es que aparece donde menos uno piensa. Y a veces las personas creen que las arañas aparecen en los hogares pobres, en los lugares allá remotos, en los lugares que quizás no tienen tanta limpieza, etcétera, etcétera. Más sin embargo, no es así. Habla ahí que nosotros encontramos las arañas en los lugares de renombre, en los lugares donde está la gente importante, en el lugar donde está la gente significante. Quiere decir que no hay acepción para la araña porque aparece en los lugares pobres, pero también aparece en los lugares ricos. Y dice que es atrapada por la mano. Es tan pequeña que tenemos la capacidad como humanos de atraparla y de matarla. De que mucha gente le tenga miedo y no, nada que ver con eso, eso es una realidad. Pero hablando de que es atrapada con la mano es para que nosotros nos demos cuenta que es un animal tan pequeño, pero dentro de esa pequeñez hay una gran lección. Dice, aparece en los lugares de renombre, en las casas humildes, pero también aparece en los palacios, en las mansiones, donde uno ve la gente más rica del mundo. Ahí usted puede encontrar, por cierto, una tela de araña con una araña. Ahora, la lección de la araña es lo siguiente: el triunfo de la diligencia, el triunfo que hay en no retroceder. La araña, cuando usted ve, muchas veces cuando se va acercando a algún otro animal, una de las cosas que hace es que retrocede, se detiene, está pendiente y a veces ataca, otras veces se retrae a tal punto que uno piensa que la mató. Si de momento uno le da un golpe, uno piensa que ya la araña se murió. Mas sin embargo, cuando mira algunos segundos después, se da cuenta o que no está, o que se levantó y todavía está caminando. Quiere decir que a veces, ¿verdad?, nos da un doble susto cuando vemos la araña. Pero lo que quiero traerle en cuanto a la araña está en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 39. Y con esto vamos terminando. Hebreos, capítulo 10, verso 19. Amén. Creo que vamos, Hebreos 10, verso 39. Verso 39. Dice así. Voy a leer un poquito más arriba, el 35. Vamos a leer desde el 35. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Luego dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y el verso 39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Cuando tenemos fe, no retrocedemos. Cuando buscamos tener firmeza, no vamos a mirar hacia atrás. Dice un verso, hasta una canción dice que Dios no nos ha traído hasta donde estamos para pararnos y decir, yo vuelvo atrás donde estaba porque estaba mejor, sino que nos ha traído hasta el día de hoy, con salud, aún con vicisitudes, con enfermedad, con tranquilidad, en paz o en mucho caos o en mucha crisis. Él nos ha traído hasta aquí, no para que volvamos atrás, sino para que continuemos hacia adelante, alcanzando aquello que Él ha puesto en nuestras manos. Quiere decir que estos cuatro animalitos insignificantes muchas veces para nosotros, que donde quiera que los vemos los matamos, por ejemplo a las hormigas, la langosta, la araña, son estos animales que aunque son pequeños, y aún también los conejos, aunque son pequeños y muchas veces los pasamos por alto, tienen en ellos una gran lección. Su manera, como Dios los creó para que a través de la vida animal nos enseña a nosotros los humanos con razonamiento, una lección de vida, la que podamos abrazar y la que podamos usar para nuestro crecimiento.
No debemos entonces pasar por alto lo pequeño, sino que debemos estar pendientes a las lecciones que Dios nos da en las cosas pequeñas. Quiere decir que yo quiero que usted mire después, cuando tenga una oportunidad, una vez más, Proverbios capítulo 30, del verso 24 al 28. Bajo el tema que les traje hoy fue pequeñas lecciones o lecciones pequeñas, enfocadas en los 4 escenarios o los 4 animales que el proverbista presentó para dejarnos saber a nosotros que aún en las cosas pequeñas podemos ver la mano de Dios. Aún en las cosas pequeñas podemos tener una lección que nos lleve al crecimiento, que nos lleve a internalizar el amor de Dios en nuestras vidas, que nos lleve a experimentar en Dios cosas sobrenaturales sin tener que buscar cosas sobrenaturales. Que aún en la palabra de un niño, en la sonrisa de una persona, en el abrazo, en dar la mano, en poder ver las cosas que Dios ha hecho a través de los siglos para y en beneficio del ser humano, mirando las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida a través de los años, cómo Dios ha puesto su mano, cómo Dios nos ha guardado, cómo nos ha dado provisión. Muchas veces pensamos, no tenemos 5 carros, más sin embargo, el que tenemos nos funciona de lo más bien para llevarnos de un lugar a otro. Cuando entonces vemos personas en la parada del autobús esperando 2 horas para llegar a su destino, o teniendo que salir 2-3 horas antes de su casa para poder llegar a su lugar, cuando nosotros tenemos la bendición de que podemos con nuestro pequeño carro o con nuestro carro llegar en 30 minutos, en verdad debemos dar gracias a Dios porque Él nos ha provisto con bendiciones. Amén. Quiere decir que miren, vuelva y lea el capítulo 30 de Proverbios. Póngase en el lugar de cada uno de estos animales y pregúntese si usted ha aprendido, y yo hemos aprendido de la lección de las hormigas, que es la necesidad de estar preparada y de estar velando, la lección del conejo, que es tener la necesidad de la precaución, estar precavidos en la vida, la lección de la langosta, el secreto del poder que hay en la unidad los unos con los otros, y la araña, la lección de la diligencia, del triunfo, de la preservación y la bendición que hay en no retroceder, en mantenernos firmes, mirando al blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús, Señor mío y Señor de usted. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Bienvenido a todos los que se conectaron. Dios les bendiga, que tengan un día sobrenatural, un día de bendición, que Dios abra su oído para que pueda escuchar su voz, que Dios abra sus ojos para que usted le pueda ver, que abra su corazón por encima de todas las cosas para que podamos abrazar el amor, el perdón, la restauración de Dios en nuestra vida, podamos seguir adelante alentándonos nosotros y alentando a nuestro prójimo. Amén. Dios les bendiga. Bye bye.